Saludos, queridos patitos. Vamos a entender un poco el eje franco-alemán, siglo XX, aunque con aledaños, con la propuesta de Gustavo Weidler. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Y con Sergio Sanzón, en su vertiente de historiador. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, hoy toca volver a las raíces un poco y volver a mis orígenes históricos y de geografía, y vamos a hablar de un tema muy interesante a petición de Gustavo, que muchas de esas claves del siglo XIX y de principios del siglo XX han formado la Europa actual, o sea que es un tema bastante interesante para repasar. Hay un dicho famoso que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, vamos a estudiar un poco de historia y compararla con el presente. ¿Por qué hemos llegado a dónde hemos llegado? Sí, supongo que por no retrotraernos demasiado allí en el principio, el homínido, bueno, pues podríamos poner el 1814-1815, el Congreso de Viena, como un elemento generador de una realidad distinta, en la que comienza el siglo XIX, en el ámbito europeo, en donde hubo la praz de Metternich, el canciller austríaco, el de Exteriores, y luego, posteriormente, la paz de Bismarck, con conflictos periféricos, como por ejemplo esas tres veces, contando el siglo XIX y el XX, claro está, en las que franceses y alemanes se pegaron. La primera, la guerra franco-prusiana, y luego las dos conocidas guerras mundiales, y evidentemente conflictos periféricos como la guerra de Crimea en el ámbito europeo. En América hubo alguna pelea por ahí, primero la independencia a comienzos del siglo XIX, y luego alguna pelea entre los países independizados, golpes de estado, cosas que también había en la península ibérica, bueno, cosas del hermanamiento. Pues, como bien dice Juan Carlos, un poco por seguir del hilo y tirar para la parte francesa en este caso, el punto de partida que tenemos es esa conferencia de Viena de 1815-1816, ¿vale? Después de Waterloo, como sabes, de la caída definitiva de Napoleón, donde Prusia emerge como gran potencia militar y económica, sobre todo continental. Esto hace pues despertar los recelos, obviamente, de los restos de la Francia que quedaban, ¿no? De la Francia de la restauración borbónica. Y ahí pues es el germen de un conflicto que terminará estallando en la guerra franco-prusiana de 1870, que será una antesala de la Primera Guerra Mundial. Bien, llegamos a la Primera Guerra Mundial y podemos ir creando un paralelismo, si quieren, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y para hacerlo de forma grosera, tenemos por un lado los buenos y por otro lado los malos. Alemania eran los malos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y después los aliados, principalmente Francia e Inglaterra, ¿no? Como los buenos. Bueno, Gustavo, ya sabes que también la historia siempre la escriben los vencedores. Entonces, correcto. Bueno, en el caso de la con asteriscos, porque la caída de la Confederación la contaron los confederados, lo cual resulta ciertamente curioso. Pero en el caso de la Primera Guerra Mundial, si es verdad que es una serie de conflictos armados entre las grandes potencias, es difícil catalogar dónde está el bien y el mal, porque de frente cada potencia o cada imperio central, pues obviamente luchaba por sus propios intereses. No obstante, sí tengo que poner un cordón sanitario respecto a la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos que el nazismo, pues oye, si no es algo parecido al mal absoluto que ha existido en la Tierra, pues se acerca mucho, ¿no? Sí. Entonces, y aunque sea algo terminológico, sí. En la Primera Guerra Mundial, que solamente la Primera Guerra Mundial se llama así en el ámbito historiográfico alemán después del 18, y luego ya se generaliza, eran la Entente y los imperios centrales. No había aliados. Y en teoría, uno
si se pone a ser fino, puede encontrar múltiples causantes de la Primera Guerra Mundial. Se suele echar la culpa a Alemania por Versalles, por el Tratado de Versalles, que se firma en el 19, que es el que pone el espejo de ser el único culpable porque ha perdido. Pero, por ejemplo, podríamos, y sin intentar ser Sergaño, Suñer, amigo Sergio, podríamos decir Rusia es culpable de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hasta el año 13 había tenido una basculación, sobre todo con Bulgaria como socio principal. Bulgaria estaba muy agradecido porque había sido independiente a través de Rusia, con lo cual había una relación bastante cercana hasta el punto de que el rey de Bulgaria era el zar, como el zar de todas las Rusias. En ese 1913 hubo el tricentenario de la dinastía Romanov en Rusia. Pero, en ese momento, después de un par de guerras balcánicas que lucharon para intentar quitar al Imperio Otomano de en medio, pues Rusia pensó: queremos Constantinopla para salir al Mediterráneo directamente. Lo cual es un problema porque en esa búsqueda tradicional geopolítica de Rusia de las aguas cálidas, después del Mediterráneo, para salir a un océano auténtico, pues o sales por el estrecho de Gibraltar al Atlántico o tienes que ir por el Mar Rojo en dirección hacia el Índico. Con lo cual son puertas y puertas y puertas, con lo cual aunque hubieran tenido Constantinopla, pues estarían un poquito las mismas. Pero le dijeron a Bulgaria: ¿quieres venirte a intentar conquistar juntos Constantinopla? Y Bulgaria, que en una de esas dos guerras balcánicas lo había intentado en solitario y Rusia le había dicho: sí, ya vamos, ahora mismo, tranquilo, lucha tú primero, y no les dejaron más que en la estacada, pues dijeron: ¿así? Pues ahora haz tú y lo haces tú solo. Y los rusos dijeron: ¿así? Pues nos vamos con los serbios. Y ese respaldo fue fundamental en el 14, cuando se produce el asesinato del archiduque. Y sin ese respaldo de Rusia, tal vez se puede inferir que igual las cosas no hubieran desencadenado, por lo menos en ese momento, para acabar en la Primera Guerra Mundial. Por eso decía que puedes echar la culpa a más de uno, y en este caso, pues también puedes decir: Rusia fue culpable del inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay otros que pueden hablar de Reino Unido respecto de ser el culpable. Otros pueden contarte respecto de Francia. Por supuesto, es Austria dando el ultimátum. Por darle la réplica a Juan Carlos, es cierto lo que él dice de Rusia. Las ansias expansionistas del final de la dinastía de los Romanov es cierto, pero no es menos cierto que todos los imperios que se encontraban en Europa en aquella época tuvieran ansias expansionistas. Y aparte, esta guerra franco-prusiana que yo nombraba antes creó en los franceses un sentimiento de revancha y estaban esperando su oportunidad para poder devolverse a Alemania. Eso es así. Sí, o sea, también la creciente en general, la creciente industria militar que se desarrolló a principios del siglo XX hizo que pues un poco como pasa a veces cuando empiezas a modernizarte a pasos agigantados y creas armas cada vez más potentes, mejores, nuevos vehículos, tanques, aviones, utilizas nuevas expresiones en la forma militar y al final pues te quedas con un gran arsenal que quieres ponerlo en práctica. Entonces, todo esto, si lo metemos en un tarro y lo juntamos y lo agitamos, da como resultado un estallido de una gran guerra como nunca se había visto hasta entonces. Y además Alemania, si no me equivoco, una de las cosas que pretendía era poder tener más colonias y por eso el enfrentamiento con Francia, que tenía y sigue teniendo al día de hoy una cantidad importante de colonias. Sí, eso en parte tiene que ver con el final del gobierno de Bismarck, que fue importante a la unificación. En 1848 hubo un intento en Frankfurt, pero no respondía a lo que la dinastía de Prusia quería, que era tener un gobierno bastante totalitario, no democrático, como era lo tradicional históricamente, contrario con las revoluciones liberales que había en aquel momento, y por lo tanto fracasó, aunque en aquel momento, en 1848, la bandera propuesta era la de Alemania de hoy, negro, rojo y amarillo. Prusia, por lo tanto, se convirtió en un intento a través de la lucha con Austria para ser el unificador de Alemania, y cuando lo hace precisamente al final de la guerra franco-prusiana en el Palacio de Versalles, curiosamente.
Es como si Uruguay se proclama país en la Casa Rosada, en Buenos Aires. Ese es el equivalente. Gustavo, esa guerra franco-prusiana es básica y se estudia en todos los manuales de Europa porque las consecuencias de esa guerra son muy grandes. O sea, por una parte lo que dice Juan Carlos, ayuda a fomentar la reunificación alemana, es decir, todos aquellos estados que hoy componen Alemania, esos dos estados del sur, que todavía no formaban parte de esa conferencia de estados del norte, que estaba dirigida por Bismarck y Prusia, pues se acaban integrando y forman esa primer Reich, ¿no?, alemán, esa gran Alemania. Y por otra parte cae el segundo imperio francés de Napoleón III, de la que, si estos días estáis viendo también, aparte de la serie, en España se ha estrenado la serie ENA, que es sobre la reina Victoria Eugenia, y sale un poco Eugenia de Montijo, que era la esposa de Napoleón III, y oye, es un personaje histórico interesante, pero para otro día. Entonces, también Francia entra pues en esa crisis, después que con la caída del Segundo Imperio y esta proclamación de la Tercera República Francesa, que dura hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces, porque añado un elemento. Es importante la narrativa de cada estado para justificar su existencia. Y era muy difícil para la Tercera República Francesa justificarse después de la Comuna de París, después de la derrota, después de un imperio, después de todo lo que había sucedido, construir la narrativa de la Tercera República, sobre todo con lo que viene después, como es el Effet Dreyfus. Dreyfus, que Gustavo, tú creo que le tendrías que conocer, no sé si le conoces. Sí, claro. La ejecución de Dreyfus. Bueno, fue condenado, pero no fue ejecutado. Bueno, sí, le perdona la vida al final, pero es la... Esto, Sergio, la condena de un inocente por el hecho de ser judío. Como francesólogo seguro que ahora lo explica. Sí. Bueno, termino. Bueno, y una serie de territorios importantes, lo que decía, porque las consecuencias de esa guerra franco-prusiana son los territorios de Alsacia y Lorena, ¿no? Y la cuenca del Ruhr, que son... pues tradicionalmente fueron muy ricos, y en aquella primigenia industria que se basaba en estas materias primas importantes como el carbón y demás, pues estos terrenos eran ricos y abundantes en estos recursos y eran muy codiciados tanto por Alemania como por Francia, ¿no? E incluso a día de hoy, pues en esas regiones se siguen hablando ambos idiomas, porque yo estaba allí y la población sigue hablando francés y alemán. Entonces, porque han cambiado de manos en los últimos 150 años bastantes veces. Pero bueno, esas causas hacen que Francia pues tenga ese sentimiento de sentirse pues una nación pues mucho más ¿cómo decirlo? Empequeñecida en comparación con la Alemania y con otras potencias, con Inglaterra no obstante, que siempre fueron sus grandes rivales, y pierde su hegemonía en la Europa continental, esa hegemonía que había conseguido con su máximo esplendor con el imperio de Napoleón, ¿no? Pero que aún así, pues en los años posteriores, pues mantenía su influencia. Entonces, esta guerra lo cambia todo, cambia el paradigma del centro de Europa, donde Alemania, una Alemania reunificada, empieza a marcar el compás de la política continental europea. A pesar de los proyectos, a pesar de los dos imperios que existían anteriormente, porque el imperio ruso, a pesar de sus anhelos y expansiones que querían hacer, era un imperio que estaba atrasado tecnológicamente, era eminentemente agrario y encima era una monarquía absoluta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Representaba el absolutismo más rancio que podía haber en Europa en aquella época, que duró hasta el siglo XX. Y con una problemática, y es también el tema interno personal. Alejandro II fue un reformador, eliminó los siervos de la gleba, más o menos en torno a la época de la Guerra Civil estadounidense, pero fue asesinado por el hermano de un tal Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. El hermano le mató, fue condenado y le ejecutaron. Razón por la cual Lenin pues también se radicalizó y acabó teniendo la biografía que tiene. Alejandro III, viendo lo que le ha pasado a su padre, hace revival a un esquema anterior.
se convierte en totalitario, hombre, totalitario es una palabra quizá un poco presentista, pero digamos que prefiere un sistema más feudal, un sistema más controlador, respecto de la apertura supuestamente que había tenido su padre, en la que le echa la culpa de esto que ha pasado, esta revuelta, este elemento, ha sido porque ha sido demasiado aperturista, demasiado liberal, y por lo tanto Rusia es refractaria a todas estas cosas que son extranjeras. Rusia tiene que ser más fiel a sí misma, lo cual supongo que también tiene esta formación de cierto cariz transhistórico y tal vez de una lectura presentista. Perdón porque me preguntabais por el caso Dreyfus. Es verdad que para mí puede ser el primer caso de antisemitismo moderno o contemporáneo, mejor dicho, por usar las palabras concretas, de la Europa continental, ¿vale? Sí, precisamente en buena medida pensaban en el comienzo del siglo XX que en el caso de que lo que acabó siendo la Shoah, si iba a suceder algo así en algún país, se pensaba que iba a ser en Francia. Sí, yo creo que el caso Dreyfus fue el último caso de antijudaísmo, porque a partir de ese caso es que se deja la palabra antijudío y se inventa el antisemitismo. Sí, Theodor Herzl fue periodista en el caso Dreyfus. Es verdad que, pues, quien no lo conozca, le invito a conocerlo porque luego hay un alegato de Emile Zola que es muy interesante de leer. Pero bueno, es un caso típico que podríamos decir de racismo y de antisemitismo y bueno, y de de sentimiento antijudío que no se vivía en Europa desde hace siglos. Y de necesidad de ponderar cosas que, por ejemplo, Les Fio, la sección francés de l'Internationale Obrère, lo que luego fue el Partido Socialista francés, tenía grandes disputas con el concepto de Tercera República, precisamente por esa falta de origen, con una narrativa difícil de asegurar y con unas políticas calificadas de burguesas, de aristocráticas. Pero en un momento dado, debido a los golpes tremendos que el caso de Dreyfus está metiendo contra el propio régimen, dudan entre mantenemos nuestra posición o nos tragamos nuestro orgullo y apoyamos, aunque sea con una pinza en la nariz, a la Tercera República. Hicieron esto. Pero eso es, exactamente. Eligieron mantener el sistema porque lo que podía venir detrás tenían un miedo tremendo a un retorno posible del absolutismo en diferentes versiones o como queramos llamarlos, bien un monarca, bien un emperador absoluto, pero sobre todo los intelectuales de la época que se dedicaban a la política, pues intentaron preservar el régimen democrático con sus errores y aciertos, todo lo que pudieron. ¿Fueron unos adelantados en eso? En Francia sí, Francia desde luego ha sido la adelantada en las revoluciones democráticas en la Europa continental. Cada uno elige su propia vía, ¿no? Hacia la democracia que conocemos actualmente, pero es verdad que los franceses dieron el primer golpe en la mesa, eso sin duda alguna. La revolución, la toma de la Bastilla y cortar el cuello a Luis XVI pues fue un movimiento muy significativo. Eso sí, Inglaterra lo hizo un siglo antes y se llama Revolución Liberal, quitando del presente, de la vida, a Carlos I, que luego, después de Oliver Cromwell y de su hijo, que duró un poquito menos, bastante menos, le quitaron en vida, Cromwell murió en el cargo, llegó Carlos II y ahora tenemos a Carlos III. En el caso de Alemania, en ese juego de alianzas en el final del siglo XIX, fue el tonto útil respecto del cambio de época. Porque Guillermo II, como Kaiser, cuando llega, muy jovencito, intentó hacer lo que los nuevos amos que tratan de hacer siempre. De yo tengo la verdad, yo sé la verdad, yo hago lo que quiero y yo voy a cambiarlo todo porque lo mío es lo mejor. Y Bismarck, que le intentó decir, tranquilo muchacho, que yo también llegué con ínfulas y yo me fui atemperando, tenía un posicionamiento, pero luego lo cambié por el bien de Prusia y después de Alemania, y dijo, este viejo, qué cosas dice. Bismarck había sido el hacedor de una paz en los Balcanes,
una de tantas, porque luego se reabren las heridas y vuelve el punto de partida. Pero Alemania en ese momento dijo, uy, qué bien, hemos hecho una paz. ¿Y si hacemos el triple salto mortal, y hacemos un reparto de África así bonito, chulo y maravilloso, y quedamos tan bien? El problema, que en ese momento casi toda África estaba repartida, con lo cual a Alemania le tocaron unos huesecillos. Eso sí, a España le tocó... Pero los belgas hicieron trampa. Bueno, entre comillas, los belgas, porque es que el Congo llamado belga, se dio al rey, personalmente, a Leopoldo, con una idea de que, bueno, si entre países que pudieran tener algún roce por aquí, le ponemos al rey de Bélgica en medio, lo mismo que en Europa el rey de Bélgica y el país entero pues está haciendo así un poquito de tapón, pues si lo usamos igual en África, pues no todos tranquilos y perfectos. Pero el caso es que Alemania, que tenía un acuerdo de amistad con Rusia, el Kaiser lo dejó destruir voluntariamente, porque simplemente con hacer nada el tratado se renovaba. Con lo cual expresamente el Kaiser dijo, no quiero. Lo que había hecho Bismarck es hacer un juego de alianzas después de la guerra franco-prusiana, no solamente derrotarles, sino también hacer un esquema en donde había un agujero de alianzas en el que Francia estaba en medio y estaba rodeada de enemigos. Ese era el dilema de la contención que hizo Bismarck. ¿Qué pasa? Que cuando el Kaiser cambia y hace esa política de yo soy lo mejor, yo soy perfecto, yo todo maravilloso y lo voy a hacer distinto, rompe esa alianza que tenía con Rusia e inmediatamente Francia... Aprovechategui va detrás y dice, que ya no tienes alianza con Alemania, hazla conmigo. Y por tanto, ahí se empezaron a tejer las alianzas que luego entraron en concatenación con el 1914. El problema es que en 1914, bueno, como tiene Antonio Muñoz Lorente un libro sobre precisamente este choque de gigantes, es que no hubo ningún freno. No hubo ningún elemento que pusiera ningún elemento de pensamiento en esa... Estaban envalentonados todos, Gustavo, como se dice aquí, estaban envalentonados por lo que te comentaba antes. La industria... Con lo cual todas las alianzas que había operaron para entrar en vigor y se fueron declarando la guerra unos a otros como estaba previsto en agosto del 14. Un inciso muy rápido para que te hagas una idea mental del reparto de África, Gustavo. Si coges el mapa de África, básicamente los ingleses intentaban una expansión colonial de norte a sur, estoy hablando muy a grosso modo, y los franceses a la inversa, ¿no? Oeste-este. En medio quedaba pues ese gran pedazo que tenía el Congo belga y Alemania pues intentaba recoger los pedazos que sobraban de este reparto longitudinal, al igual que España, que en su menor medida... Pues, y Portugal. Y Portugal, unos pequeños territorios aquí en el norte de África, un protectorado. En cuanto a España y Portugal, entiendo que era el final de aquellos imperios que habían sido por el 1500 aproximadamente, donde fue la conquista de América y bueno, ya en el siglo XIX eran imperios desinflados, ¿no? ¿Y Bélgica? ¿De dónde sacó una potencia bélica como para poder tener territorios en África? No es que tuviera una potencia bélica, es que pensaron que si en 1830 habían creado nuevamente un estado belga como tapón por las apetencias que pudiera tener, porque Napoleón puso a varios hermanos y parientes en las coronas de media Europa. En el caso de Países Bajos, puso, ahora no recuerdo exactamente a qué pariente puso como monarca. Bueno, pues puso a un pariente. Lo mismo que en otros lugares puso también a parientes, a Pepe Botella, José Bonaparte en España, y a uno de sus generales le puso la dinastía que actualmente sigue reinando en Suecia. Y por tanto había continuidad en dirección hacia el norte, hacia la zona que podríamos decir Frisia, que es la parte norte actualmente de los Países Bajos. Luis II de Holanda, Juan. Bien, Luis II de los Países Bajos. Dado que hay esa diferencia entre Holanda, que son dos provincias dentro del reino de los Países Bajos. Es bastante común el hecho de confundirse o de
popularizarse el término Holanda encima del tema de los Países Bajos. Pero para evitar ese apasionamiento territorial, por decirlo de alguna manera, pensaron, es bueno poner estados tapón al norte para que Francia no se expansione. Y antes había habido, bueno, pues el tema de Flandes, todo aquel tema del reino de las Provincias Unidas, viene del siglo XVI, XVII, y al final se acabó configurando un reino que se acabó dividiendo en Países Bajos y Bélgica, porque la parte norte era protestante y la parte sur, Bélgica, era católica. Eso coagula en el 1830 con la recreación del Estado belga. Y después, debido a esa situación en Europa, los belgas fueron vistos a través de la figura del rey, como elemento personal, que podían hacer el mismo papel en África, para tratar de mantener separados físicamente a los diferentes imperios que pudieran tener territorialidad contigua. Un poco como lo que había sido el Gran Juego. El Gran Juego es el elemento de carrera de conquista entre ingleses y rusos, sobre todo en Asia. Y en la zona de Afganistán, un país que se configura como elemento de colchón entre las apetencias rusas en Asia Central y la parte de la India, se sacaron de la manga un estrecho territorio que es donde estaba el León de Panjshir hasta el día 7 de septiembre de 2001 cuando le asesinan, que es el que conecta el territorio principal de Afganistán con China, para que no hubiera ningún tipo de posibilidad de continuidad territorial en choque entre ingleses y rusos. Pues este principio, que se utilizó en más de un sitio, en más de un lugar, en África lo utilizaron para darle el Congo a Leopoldo, rey de Bélgica. Bueno, y la habilidad de los belgas para ganarse las tribus locales también, y alcanzar un gran territorio que era muchísimo más grande que su territorio natal de origen y muchísimo más rico. También está ahí la figura del famoso explorador Stanley, ¿no? Que bajo mandato de Leopoldo II pues consiguió todos estos territorios, pero básicamente fue un timo, ¿no? Que hizo el rey Leopoldo a las tribus y a los reyezuelos locales de las tribus locales, o sea que fue una jugada un poco tramposa, como decía yo antes. Y respecto a España y Portugal que nos comentabas antes, pues mira, España sobre todo vive su crisis personal, que es la pérdida de las últimas colonias en el 1898, pues crea en España un sentimiento pues bastante pesimista, ¿no? Que se arrastra durante muchísimos años después y que incluso lleva a la decadencia una vez más. ¿Cuáles fueron las últimas colonias? Filipinas, Cuba, ¿sabes? Sobre todo. Y la pérdida de estas, que está demostrado que más que económicamente fue una pérdida moral, simplemente por la pérdida de supremacía, ¿no? Como potencia hegemónica en Europa, o una de las potencias hegemónicas en Europa, mejor dicho. Entonces, eso lleva también a que cuando estalla la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, España, que está indecisa sobre participar y en qué bando, decide mantenerse neutral porque sabía que, por un lado, no podía aportar nada porque su economía estaba en crisis y, por otro lado, porque su ejército no estaba tan profesionalizado como el resto de potencias centroeuropeas y, a la vez, pues podía sacar algo de tajada al poder suministrar pues víveres y armamento a ambos lados de la contienda. Y fue una decisión inteligente. Sí, no participar de una guerra ya de por sí es una decisión, siempre y cuando tengas la posibilidad de poder elegir, ¿no? Hay quienes no pueden elegir. No podía, pero en este caso España no podía elegir, ¿eh? No podía meterse en la Gran Guerra. Bueno, no tenía, a lo que voy, no tenía opción de entrar en la guerra porque no tenía un ejército, pero no fue invadida. No. Al no ser invadida no estaba obligada a entrar en la guerra. Eso. La verdad es que demostró una exquisita neutralidad y la mantuvo durante toda la contienda. Bien. Uno de los grandes problemas que tuvo la Primera Guerra Mundial fue la manera en que terminó, que fue el Tratado de Versalles, que terminó siendo tan exagerado a la hora de castigar a los perdedores que se puede decir que a partir de ahí empezó a germinar la semillita de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y después
el hecho de que Alemania fuera una dictadura, yo simplemente estoy pensando y razonando en voz alta, ¿no? Por un lado, Alemania una dictadura, Rusia una dictadura, ayudó porque la gente muchas veces se olvida, porque recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial y no recuerda el principio, que la Segunda Guerra Mundial empezó con Alemania y Rusia del mismo bando, dos dictaduras que a su vez se terminan enfrentando a Francia y a Inglaterra, que eran democracias y que tenían esa dificultad, que al ser democracia, de repente tenés menos poder a la hora de mandar, cosa que no le faltaba ni a Stalin ni a Adolf. Hay quien diría que el relato de que fue muy atacado Alemania a través del Tratado de Versalles podría ser hasta cierto punto exagerado. A ver. Porque en buena medida la situación respecto de los límites territoriales fue problemático en el este. No fue un elemento que fuera una foto fija. Cierto es que después la Sociedad de Naciones fue haciendo correcciones, teniendo en cuenta de que en la zona oriental de Alemania había ciudades que sí eran en buena medida germanas en población, pero las zonas rurales de campo alrededor de estas ciudades eran polacas, con lo cual era complicado establecer los 14 puntos en una separación muy rígida respecto de este país llega hasta aquí y a partir de aquí empieza el siguiente. Y esto se verifica en buena medida con el Imperio Austrohúngaro, que fue un sin Dios porque las ciudades eran un poco barrios compuestos, en el que aquí está el barrio checo, está el barrio italiano, el barrio de los alemanes, el barrio... Con lo cual ahí estaba un poquito el pasado de alguien que debería ser conocido más, como es Kudenov Kalergi y su libro Pan Europa, en donde ese derrumbamiento del sueño austrohúngaro llevó a una idea de una construcción europea de este principio. Pero en el caso de Alemania, en el bando occidental, con esa situación respecto de Alsacia y Lorena, pues en principio estaba más o menos estabilizado. Otra cosa es el tema de que en los años 20, con los planes Dawes, Briand-Kellogg, etcétera, etcétera, planes que se fueron estableciendo económicos, políticos, diplomáticos, eran como una especie de pulmón externo en el que el dinero americano, estadounidense, ayudaba a que la estabilidad en Europa fuera una realidad. Pero la idea de, por ejemplo, la puñalada por la espalda es una diatriba de Ludendorff, que ha sido el culpable de llegar al armisticio porque tuvo un absoluto colapso nervioso, porque se suele decir que las guerras empiezan en los Balcanes, pero también pueden terminar en los Balcanes. Y en ese momento, en el año 18, antes de la ofensiva de los 100 días, hubo un momento en el que Rumanía, Bulgaria, el frente de Salónica, pues pudieron colapsar debido a que hubo cambio de posicionamiento de Bulgaria y Rumanía. Y eso pudo significar en la mente de Ludendorff, que era con Hindenburg, los dos generales que controlaban todo en Alemania en el 17-18, pudiera ser que no fuera derrotada Alemania desde el frente occidental, que era estanco, con el sistema de trincheras, sino desde el viejo vientre, debido al colapso previsible del Imperio Austrohúngaro, y a partir de ahí pudieran entrar directamente en una zona que no tenía trincheras y que no tenía un ejército más o menos bien establecido. Con ese temor, en agosto ya había iniciado Ludendorff un esquema de cosas que era imparable y que llevó al armisticio. Un armisticio que en principio se creía por parte de Alemania por lo menos que era temporal, que era como un receso en el que luego iban a volver al conflicto, pero todo el mundo estaba tan exhausto que eso ya no contó. Había incluso los planes occidentales, planes bélicos, para culminar el cierre del Mar del Norte en el gap entre Reino Unido y Noruega para el minado completo, para impedir la salida de Alemania. Había planes de contingencia para el 1919 y 1920. Todo eso, evidentemente, con el armisticio se paraliza. ¿Qué pasa para Alemania? Pues Alemania había tenido, y siento tener que retrotraerme al 1917, en ese momento hubo unas hambrunas tremendas, que luego serán importantes en la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué? Pues porque cuando hay una hambruna de la población civil y luego eso lleva a una rebelión, desde la época de la Segunda Guerra Mundial piensan, bueno, entonces vamos a hacer que la sociedad alemana no sienta la guerra, porque si siente la guerra, entonces se revela y entonces tenemos un problema social dentro de Alemania. Por eso hasta 1943-44 en Alemania no se siente que está en guerra. Cierto es rapiñando los recursos de todos los países conquistados, yendo al Banco Central del país conquistado y robando las reservas en oro y metales preciosos. En el caso de otros países también operó así el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. En 1917 hubo esta situación en la que no podían avanzar en el ámbito social y económico y tenían tres posibles soluciones. Una, ponerse a ellos, Ludendorff y Hindenburg, como líderes, quitando al poder civil. Segunda, poner a otro títere, como habían tenido a Bentham Holwell, que había sido el canciller de Alemania. O tercera, en el año 1912 había habido elecciones y el Partido Socialdemócrata ya era el primer partido en Alemania. Y desde el primer momento habían aprobado todos los bonos de guerra. Se habían plegado, como todos los partidos que en 1912 habían en la Internacional Obrera, habían dicho, si hay una guerra, nosotros nos opondremos y los obreros no iremos a la guerra. Llegó la guerra y los obreros fueron a la guerra, cada cual con su país. La tercera opción era, hacemos una evolución del país hacia la democracia, le damos el poder a un gobierno civil, real, encabezado por los socialdemócratas. ¿Qué hicieron? ¿Ponerse ellos? No. ¿Poner a un títere? Sí. Pero en el 18, cuando la cosa ya estaba mal, cogieron la tercera puerta. Dijeron, antes del armisticio, cogemos a los socialdemócratas y les entregamos el poder. ¿Por qué? Porque a los de la Marina se les ocurrió un brillante plan. ¿Cuál? Misión suicida a la base de los británicos. Vamos a lanzar un ataque con todo y que se vayan para allá y les hundimos todo lo que haya que hundir. Solamente había 2 batallas en 4 años en el mar. 2. La de Doggerbank y la de Jutlandia. Nada más. La batalla de Jutlandia fue una victoria táctica alemana, pero estratégicamente fue una victoria británica. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente los marinos alemanes en octubre del 18, diciendo, a esto le quedan 4 telediarios, yo voy a morir para nada, para que tú te sientas satisfecho y así alegre, y dijeron, no, nos vamos a insurreccionar. Una insurrección que creó el movimiento espartaquista, que creó el movimiento que fundaría el Partido Comunista, Karl Leibniz, Rosa Luxemburgo, como figuras importantes, y enviaron al gobierno socialdemócrata, venga, los socialdemócratas, tirad para allá y me apalancáis a esos comunistas y me los atemperáis y decís que si hay que meterles balazos, pues les metéis balazos, pero esos que estén tranquilitos. En parte ahí viene ese choque que durará décadas entre los socialdemócratas y los comunistas, que se odiarán mutuamente, porque fueron llevados a ese escenario en el que Ludendorff y Hindenburg pues se quitaron de medio, el Kaiser acabó renunciando, yo me voy, se acabó la vida en los Países Bajos exiliado, y como no podían decir, porque sería ilógico, porque Ludendorff y Hindenburg querían mantener el poder o controlarlo más tarde, cuando pudieran recuperarlo, ¿qué hipótesis podían decir? Pues que el gobierno que ellos habían instaurado, civil, socialdemócrata, era el culpable de haber llegado a la paz, y que cualquier cosa que firmaran era culpa de ellos. Es la teoría de la puñalada por la espalda. Es un poco también que, por continuar un poco y afianzar los argumentos de Juan Carlos, es que lo que querían Ludendorff y Hindenburg es que los militares no pagaran el coste de haber perdido la guerra. Es decir, echarle al muerto a otro. Nunca mejor dicho. Pero bueno, aquí Juan Carlos inició una cosa que es muy interesante, que son los 14 puntos del presidente Wilson, americano. En 1917 hay dos momentos importantes en la contienda. Uno es la revolución soviética en Rusia, cuando los alemanes muy acertadamente deciden soltar a Vladimir Lenin para que vaya a Rusia a crear lo que él quiera, crear una revolución y eliminar ese frente oriental. Gustavo, ¿conoces la historia del tren sellado, supongo? Los escucho. ¿Conoces Bueno, Sergio, ahí tienes lo de la historia del tren sellado. Bueno,
Eso, bueno, entre comillas, sueltan a Vladimir Lenin, que estaba en Alemania. No, estaba en Suiza. Vladimir Lenin estaba en Suiza exiliado. Es decir, que le facilitan el tránsito. Sí, cogen un tren que no tenía sino todo tapiado para que no pudiera entrar ni salir nadie, como si fuera un virus, y probablemente pensaban que era un virus, el virus comunista, que iba a transitar desde Suiza en dirección hacia el norte. Iba a ir a Dinamarca, iba a pasar por Suecia, e iba a llegar a la estación Finlandia de San Petersburgo, y ese era el destino final en el que le iban a dejar. Y en abril están las tesis de abril, que es el documento cuando llega fundacional del movimiento, que acabará culminando en octubre, noviembre. Claro, depende del calendario, con el asunto del bolchevismo tomando el poder. Sí, a Alemania le venía muy bien este movimiento porque se eliminaba el frente oriental contra Rusia y podían centrarse en el frente occidental. Lo que pasa que aparte en 1917... otro hito de esta guerra, de esta contienda, es la intervención estadounidense. La intervención estadounidense es muy importante porque renueva las ofensivas aliadas en el frente occidental. Estados Unidos ya estaba demostrando ser una gran potencia industrial de primer orden. Y con esta intervención ya va un paso más allá y ya decide encabezar la esfera internacional. Bueno, había estado abasteciendo durante toda la guerra a Francia y a Inglaterra, obviamente. Sí, desde el primer momento económicamente. Sí. Exactamente. Pero en 1917 interviene directamente. Muchos generales que luego están en la Segunda Guerra Mundial se estrenan en el teatro europeo en la Primera Guerra Mundial. Entre ellos, pues MacArthur, por decirlo de alguna manera. Y Patton. Creo que era capitán de aquella Patton todavía, sí. Pero bueno, luego... Habían tenido una pequeña historia de 6 meses en México, tratando de perseguir a Pancho Villa después de que este incursionara puntualmente en un pueblecito de Nuevo México, creo que era Columbus, en Nuevo México, y el general Percy, con Patton, entre ellos, llevaron al ejército estadounidense al sur. Fue un completo fracaso, y cuando terminó eso, les embarcaron en dirección a Europa. Y el presidente, en ese caso Woodrow Wilson, que era demócrata, tuvo la idea de rechazar la propuesta de británicos y franceses que les ofrecían estar encuadrados en unidades militares francesas y británicas como añadidos, y los estadounidenses lo que querían era: vamos a Europa, pero con una agenda propia. ¿Y cuál es la agenda? Tratar de aprender en conflicto real de alta intensidad para nosotros tener luego una proyección hacia el futuro con unidades propias. Con lo cual quisieron unidades con mando propio y sección directa del frente bajo control de Estados Unidos. Y ese mando hizo que conocieran que muchos conflictos que se desarrollaron en Francia en la Segunda Guerra Mundial, los americanos tienen información de primera mano porque ya habían estudiado el terreno en esta primera contienda mundial. Y muchos generales que después fueron a la Segunda Guerra Mundial habían sido soldados, capitanes, cabos y demás escalafones en esta Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso el desembarco en Normandía, aparte de ser un hito histórico, pero el plan Cobra posterior desarrollado por los americanos tiene gran éxito porque conocían el terreno. Conocían el terreno porque ya habían estado allí hace 30 años. Entonces, eso les dio una lección bastante importante para poder avanzar rápidamente por el territorio francés. Perdón, pero lo que decía Juan Carlos, todo y vuelvo a la pregunta que tú iniciaste en este bloque, que es la paz de Versalles. ¿La paz de Versalles fue demasiado dura para Alemania? Sí y no. En un principio, pues Alemania pudo hacer frente a los pagos que se le encomendaban, pero ¿qué pasa? Que en el 29 la bolsa hace crack y toda la economía mundial se va al garete. Entonces Alemania no es capaz de superar la propia crisis bursátil que desencadena una crisis económica mundial y los pagos de guerra. Esto pues hace generar una gran inflación, a niños jugando con millones de marcos alemanes como si fuesen juguetes de papel, y desemboca pues al final en la crisis de la República de Weimar y el ascenso de un régimen totalitario como es el nazismo. Bien. Ahora, el Tratado de Versalles influye mucho en el acuarelista
austríaco, no quiero decir el apellido porque a YouTube no le gusta, pero todos sabemos que hablo de Adolfo. Era uno de sus grandes... no solamente fue una excusa, para él era muy importante el Tratado de Versalles, porque recordemos que cuando Francia se rinde, manda a buscar el vagón donde se había firmado el Tratado de Versalles, hace que los franceses se rindan ahí, y cuando vio que la guerra estaba perdida, manda a prender fuego el vagón. O sea, psicológicamente en Adolf, el Tratado de Versalles fue un detonante importante. Bueno, técnicamente no se firmó el Tratado de Versalles, sino el armisticio en el vagón de Compiègne. El tratado fue hecho en verano del 1919 y se hizo de esta manera. Las potencias que estuvieron presentes redactaron un documento y le dijeron: bueno, ya puedes venir, embajador alemán, ya puedes firmar. Aquí abajo, donde pone la X, aquí firma. Ese fue el tratado. Otra cosa es precisamente que la evolución posterior de los acontecimientos permitiera a Alemania tener un margen de maniobra, porque había un muchachito de la delegación británica llamado John Maynard Keynes. Y John Maynard Keynes fue alguien que empezó a decir: esto igual es demasiado duro, igual hay que ir bajándole los decibelios. Y en cierta medida le empezaron a hacer caso y ir aplazando los pagos. Recordemos que el último pago real de Alemania, en consecuencia de la Primera Guerra Mundial, fue en 2010. En 2010 fue el último pago con respecto de elementos de intereses de la deuda, etcétera, etcétera. Con lo cual permeó bastante, incluso después de la propia Guerra Fría y del final del siglo XX. Cierto es que el acuerdo de Versalles no fue el único, porque hubo otro separado con el Imperio Otomano, otro con Austria y otro con Hungría. No fueron en paquete austrohúngaro. Con lo cual hubo más paces, a pesar de que la que se suele poner en el foco es la de Versalles por el tema de Alemania. Sí, es verdad que Adolfo, en sus primeras intervenciones en la política alemana, en sus discursos, el eje que toma es los agravios del Tratado de Versalles. Y a partir de ahí, pues es verdad que crece, como era evidente que ese tratado estaba lastrando económicamente el futuro de Alemania en ese momento, por la crisis mundial que existía, pues es normal que él estirase el chicle de ese antagonismo frente a Versalles, y porque la población lo estaba sufriendo realmente. La población alemana estaba sufriendo las carencias de que su Estado pues no tenía efectivo, no tenía liquidez para que ellos pudieran trabajar, comer, vivir, desarrollarse. Entonces, al final, se estaba llegando a un punto de no retorno importante en la que podría estallar un periodo de crisis que podía haber precipitado pues bien una insurrección de corte comunista, o en este caso pues fue una insurrección política de un movimiento totalitario como fue el nazismo. Elementos que sucedieron realmente, porque hubo una efímera república bolchevique en Baviera. En 1919 hubo una república comunista en Hungría, liderada por un muchacho llamado Bela Kun. En la zona de los Bálticos, en Estonia, Letonia y Lituania, hubo un movimiento que se llamaba Freikorps, que en teoría no respondían a nadie, pero todo el mundo sabía quién les pagaba y quién era su amo y señor. En buena medida, como dice Rubén Villamor en alguno de sus libros, la Primera Guerra Mundial es una continuidad en discontinuidad en la mayoría de los frentes, menos en el occidental. Por eso, en buena medida, contamos Primera y Segunda Guerra Mundial, porque nos fijamos en el frente occidental, pero en la zona oriental, en el Cáucaso, en Asia Central, Primera y Segunda Guerra Mundial se confunden en conflictos bélicos que tienen continuidad. En 1920, en agosto, hubo un evento importante, muy importante, porque Rusia intentó recuperar lo que había perdido en el Tratado de Brest-Litovsk de marzo de 1918, porque fue un tratado separado. En el frente oriental los rusos perdieron, sobre todo por la insurrección bolchevique,
que no fue sino incapaz de frenar el tema bélico, y llegaron a ese acuerdo en marzo del 18, que fue anulado por el Tratado de Versalles. Y la Constitución de Polonia, uno de los 14 puntos. Ahí, Polonia vio como Rusia quería volver al status quo y volver a eliminar a Polonia, como se habían repartido entre alemanes y rusos en el siglo XVIII, XIX, y hubo un milagro. En las cercanías de Varsovia hubo el milagro del Vístula, en agosto de 1920, una derrota personal a Stalin, que estaba presente liderando uno de los ejércitos, y al mariscal Tukhachevsky, que también, con su doctrina profunda, también sufrió un profundo desgaste. Y ahí, ciertamente, se ejemplifica el hecho de que hubo guerras, sobre todo en el ámbito oriental, Cáucaso, Asia Central, en todo ese periodo de entreguerras, y que no era la cosa tan asentada. Pero esta derrota que dice Juan Carlos también explica tu pregunta. ¿Por qué Alemania y la Unión Soviética se unen para invadir un país que en este caso es Polonia, ¿no? Porque es verdad que Hitler detestaba el comunismo, porque en sus discursos primeros, antes de llegar al poder, había dos ejes, uno era Versalles y el otro era el comunismo, ¿no? El peligro del comunismo, pero claro, por otra parte estaba Danzig, que era la manzana prohibida, por decirlo de alguna manera, que era un territorio que había sido alemán, pero después de Versalles pues pasó a ser polaco y entonces se convirtió, bueno, el corredor de Danzig no, es una ciudad que estaba apartada, pero que había un corredor y entonces que era territorio polaco y bueno, es complicado para los alemanes, siempre fue un agravio la pérdida de esos territorios orientales de prusianos, que ellos consideraban que eran territorios prusianos, y por eso pues en ese momento ambas potencias se unieran para la conquista de Polonia y el reparto de Polonia, ¿no? Después, pues, obviamente, que fue lo que se llamó el pacto Molotov-Ribbentrop, históricamente, y después este pacto salta por los aires cuando los alemanes, pues, invaden la Unión Soviética y les cogen por sorpresa, porque Stalin no pensaba que Alemania iba a romper este pacto. Por supuesto hubo... de vacaciones. Sí, por supuesto hubo elementos por medio, porque por más de que no hubiera redes sociales, que no hubiera internet ni televisión, pues había gente que cruzaba propuestas como si no hubiera un mañana. Y por ejemplo, en el 1935 hubo un frente entre italianos, franceses e ingleses contra los alemanes, que era el Frente de Stresa. O en otro momento Alemania le echó ojitos a Polonia. Oye, ¿qué tal si vamos juntos contra la Unión Soviética? ¿Era cierta la propuesta? Pues probablemente no. Era simplemente voy a testear, voy a lanzar la caña por aquí, voy a ver cómo responden. A veces las mentiras forman parte de la diplomacia y del juego entre países. Como por ejemplo el hecho de que el pintor austriaco fuera al funeral del mariscal Pilsudski en el 36 cuando fallece, que era el vencedor de la batalla esta del milagro del Vístula. Y como esto hay muchas diplomacias paralelas, pero que no contradicen el esquema central, ese que nos lleva a Múnich en 1938, en el que piensan que Italia es un país neutral que puede mediar entre los países, pero Italia, después de lo que ha percibido que era lo que había sucedido en Abisinia, es decir, en Etiopía, que, ay Dios mío, no me han dejado conquistar el país de Etiopía, esta gente, qué malos que son, sobre todo con esa idea de que los italianos, lo mismo que los japoneses, tenían de, esta gente nos había prometido cosas para la Primera Guerra Mundial, no ha cumplido, con lo cual estamos resentidos y nosotros somos contrarios al sistema establecido, con lo cual somos antisistema y nos vamos a ajustar ¿con quién? Con otro país que sea antisistema, como es el recién constituido país del acuarelista austríaco. Como ese va contra el sistema establecido, pues será más posible tener una relación de acompañamiento. Aunque un poquito como en la Primera Guerra Mundial los italianos se hicieron un poquito de rogar. En la primera iban a ir primero con la Entente, luego fueron con los imperios centrales, pero no entraron en guerra. Luego entraron con la Entente, efectivamente, en guerra para intentar defender Venecia, perdón. Venecia había sido parte de Viena por obra y gracia de Napoleón.
y en el siglo XIX duran una serie de guerras para intentar tomar y la unificación italiana y todo esto. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues 3/4 partes de lo mismo. Hay alguien que dice que si juntas las dos guerras y el periodo entre guerras y todo, entonces, y solo entonces, los italianos puedes considerar que empiezan y terminan la guerra con el mismo. Bueno, Italia en la Segunda Guerra Mundial fue una piedra en el zapato de Alemania, ¿no? Fue más lo que puso más en dificultades al ejército alemán de lo que lo ayudó. Sí, es verdad que el pintor austríaco pues admiraba a Benito, lo admiraba profundamente, pero luego se dio cuenta de que era nefasto y que era todo mentira, era todo teatro, pero no había nada detrás que sustentara su poder, nada más que ínfulas y grandes discursos. O sea, se llevó una decepción con él, obviamente, pero también los británicos tuvieron un error al pensar que podían fiarse de él antes de la Segunda Guerra Mundial, en Chamberlain sobre todo, cuando dijo que había conseguido la paz del siglo, ¿no? Mediando en ese acuerdo de paz la Italia fascista de Benito. Era imposible que se acordara una paz. Pero es verdad que Chamberlain intentó hacer todo lo posible por no llegar a un enfrentamiento armado, pero yo creo que ya en ese momento el enfrentamiento armado casi era inevitable. Ahí tuvo un problema con la historia. Y es que Chamberlain murió de cáncer en 1940, con lo cual físicamente no pudo contar su versión. Y los chamberlainistas no existieron. Churchill fue más o menos comedido, pero los churchillianos fueron a degüello contra Chamberlain y fueron los que contaron la historia sobre Múnich y sobre Chamberlain. Sí, eso es verdad, ¿eh? En el primer gobierno de Churchill hay que recordar que en los primeros días estuvo Chamberlain dentro de ese gobierno. O sea, Chamberlain no abandonó la escena política del país, sino apoyó al primer ministro Churchill cuando él se dio cuenta de que la estrategia del país iba por otra parte. Y de hecho, dentro de las discusiones del gobierno, antes de que se formalizase la entrada en guerra, Chamberlain dentro del gobierno mantuvo una postura para intentar llegar a un acuerdo de paz con la Alemania nazi, pero fue imposible porque los acontecimientos se iban desarrollando y Alemania tampoco mostró un gran interés por llegar a una paz con Inglaterra, porque ya los consideraban un imperio en decadencia y pensaban que ellos debían ocupar el sitio de preeminencia como potencia hegemónica en Europa. Y porque bueno, mientras los europeos se pelearon, los norteamericanos se fueron quedando con gran parte del pastel. Y en parte, claro, hay quien dice que Chamberlain recibió una nota de la RAF cuando le preguntó Chamberlain al ejército así en general, ¿estáis preparados? Y la RAF le respondió, necesitamos un año para ponernos a tono. Sí. Sí, eso es verdad, porque la Alemania durante los primeros años del pintor se rearmó, reactivó su industria militar y pilló con el pie cambiado a Francia sobre todo y a Inglaterra. A Inglaterra le dio... ¿Cómo pudo fallar la inteligencia de Francia, de Inglaterra, y no darse cuenta del ejército que estaba armando Alemania? Porque los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, fueron tan horribles y dejó tantas consecuencias personales y humanas que pensaron que nunca se iba a volver a vivir un conflicto semejante. Que era posible hacer conferencias aquí y allá, diálogo por la paz, que era posible intentarlo de todas las maneras posibles, incluso cuando en el 36, en la zona de Renania, en la zona desmilitarizada, según el Tratado de Versalles, el ejército alemán entró. Tenía mucho miedo el acuerdista austríaco porque pensaba el ejército francés va a hacer lo único lógico, que es entrar a por mí. Y en aquel momento, si Francia hubiera entrado, habrían acabado laminando al ejército alemán. Pero Francia, tengo una hipótesis para mí que como francesólogo, Sergio, puedes refutarla o aprovechar para aprobarla. Yo creo que en Francia, en paralelo a la guerra civil española, hubo una guerra moral, política, intelectual, incivil, generada por ósmosis, y que los demócratas la perdieron
esa guerra en Francia, razón por la que luego acabarán nombrando a Pétain embajador en Burgos durante un año, razón por la que Reynaud, como primer ministro, que fue nombrado en marzo del 40, en mayo no puede sostener, más allá de la situación que hay en la guerra en el ámbito de Noruega, que fue un fracaso completo, y todo lo que fue sucediendo, no tuvo fuerzas para aguantar dentro de ese gabinete ecléctico, debido a esa debilidad respecto de esa guerra incivil que se había producido respecto de las fuerzas políticas y sociales, y que llevan al 16 de junio del 40 con el descabalgamiento del primer ministro, y ponen a Philippe Pétain como primer ministro ese día 16, lo cual hace que algunos vayan a Inglaterra, como por ejemplo De Gaulle, y el día 18 es el famoso discurso desde la BBC de Londres, el espíritu del 18 de junio, llamando a la Resistance. Eso es. Pues mira, como bien dice Juan Carlos, la posición de Francia en aquel momento es que Francia como república, y que había sufrido, el pueblo francés había sufrido en sus carnes pues la Primera Guerra Mundial, no deseaba que sus hijos o algunos volvieran a luchar, volver a coger las armas. Y aparte... Si puedo dar un detalle, si vas a cualquier pueblo de Francia, por pequeño que sea, hay una lápida que vienen todos los nombres de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, y puedes comparar cuántos nombres hay de ese pueblo de la Primera Guerra Mundial y cuántos de la Segunda. Y es muy efectista y comprensivo la hora de entender por qué hay muchísimos menos nombres en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Y es por ese efecto el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en Francia. Es un principio de... Bueno, y aparte también porque los franceses habían visto lo que eran capaces de hacer las armas modernas en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española arrasa España y arrasa ciudades como nunca lo habían visto. Ellos habían visto una guerra terrible de trincheras en campos lejanos, pero habían visto lo que la aviación, la artillería, los nuevos tanques eran capaces de hacer en una guerra moderna, y sabían que ese nivel de destrucción podría acabar con todo. Entonces en Francia existía ese pozo intelectual entre el pueblo y entre el gobierno, o ese principio de pacifismo que se da mucho más tarde, en los 60, pero que aquí empieza tal, y que ve que la guerra moderna de aquel momento solo podía llevar a una autodestrucción brutal de vidas humanas y sobre todo de pueblos y ciudades. Hombre, y el hecho de la carcundia, de esa carcoma interna del fascismo francés, que ponía estos temas encima de la mesa de ¿veis lo que está pasando en España? ¿Veis el nivel de destrucción? ¿Queréis eso para Francia? Y el hecho de que hubiera previamente esa conceptualización de que Francia era la única defensora del Tratado de Versalles en sus consecuencias. El hecho de que en vez de tener una disposición de acompañamiento, los demás países fueran un poco a la suya. Estados Unidos se volvió aislacionista con 12 años de gobierno republicano. El Reino Unido, con sostener su imperio, tenía más que suficiente de trabajo. Y empezaron a hacer la política de, bueno, ponemos una zona acordonada a Francia, el tema de la línea Maginot, tratar de establecer un lugar detrás del cual nos vamos a parapetar, con lo cual era una mentalidad de por favor no me golpees, voy a estar por aquí. Exactamente, Gustavo, fíjate lo que acaba de decir Juan Carlos. Los franceses, al contrario que Alemania, que modernizó su industria, su aviación, sus tanques, su artillería, que hizo Francia todo lo contrario, se dedicó a crear una gran barrera defensiva. O sea, no hizo concursos públicos para modernizar su aviación, su marina, sus tanques. O sea, claro, su equipamiento se quedó anticuado. Y simplemente basaron su estrategia en una defensa en un muro, porque no deja de ser la línea mayor, un muro de contención, pero que con las armas modernas ya no servía de nada ese tipo de contención. Entonces Francia se quedó atrasada tecnológicamente por no seguir el pie a la carrera
militar industrial que había iniciado Alemania. También le pasó a Inglaterra, lo que pasa es que, como decía Juan Carlos, pudieron aguantar un poquitín más porque Inglaterra, pues al final, por su localización geográfica, pues tienen un gran foso, que es el Canal de la Mancha, y pudieron resistir la embestida alemana. Si hubiese sido un país continental, Inglaterra, ¿hubiera podido resistir el avance alemán? Yo considero que no. Es cuestión de imaginación, pero coincido, seguramente no. Y bueno, hablamos mucho de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que es de la que más se habla y de la que más se conoce. Hemos hablado poco, pero me quedó algo en el tintero de la Primera Guerra Mundial, que es el Imperio Otomano, al cual no nombramos. Y fue uno de los grandes protagonistas, porque el Imperio Otomano, como tal, cae terminada la Primera Guerra Mundial. Es curioso porque hay un elemento, antes de que Sergio vaya por probablemente lo más conocido, entró en guerra física con Rusia, el Imperio Otomano. Y estuvo en horas de ganarle la partida al Imperio Ruso en el Cáucaso. Y una decisión humana, lo pongo en valor porque una persona es capaz de desbaratar una batalla e incluso hacer que pierda tu bando. Lo voy a explicar. Cierto es que los otomanos se fueron a la guerra en invierno, lo cual dices, a lo loco. Se fueron al Cáucaso, que es una zona con montañas, más a lo loco. Pero entraron físicamente, iban a hacer un esfuerzo de pinza en torno a... Porque en la división había supuesto respecto a pueblos como los kurdos, los armenios, los georgianos, estaban un poco así deslavazados entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, en esa zona. Con lo cual había enganches de ir por aquí y por allá e intentar coger esta palanca o la otra. Una de las pinzas para intentar ir hacia el norte funcionó, pero otra funcionó demasiado bien e intentó capturar a ejércitos más para allá, con lo cual no se cerró la pinza. Y fue porque esta persona, este general, no siguió las órdenes previamente establecidas. Las cambió y a pesar de que en el pueblo de destino llegaron, incluso estuvieron en frente del ayuntamiento controlando la plaza durante unos minutos, al final acabaron perdiendo. Por eso digo, incluso en el escenario más difícil, la decisión de una persona, de un general, puede poner cosas que puedes prever o puedes planificar en solfa hasta el punto de hacer cambiar el relato, porque si hubiera ganado esta batalla el Imperio Otomano en el 1915, el relato sería distinto y el cambio respecto a los demás frentes habría sido diferencial. Pero digamos que lo más conocido seguramente sea la situación de los dos barcos, debido a que los alemanes habían impedido que los británicos le acabaran dando al Imperio Otomano, porque lo tenían pedido a los británicos, dos barcos, pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial cancelaron el pedido y los alemanes dijeron, nosotros os damos dos barcos que curiosamente estaban siendo perseguidos en el Mediterráneo por parte de los británicos y franceses en una persecución y acabaron en Constantinopla. Cierto es que antes había habido el tema del tren a Bagdad, que en principio era obra del Kaiser, y que los franceses y británicos, como eran los que querían cortar el bacalao en la zona, pues quisieron meterse en el tema accionarial. Hubo un tema de intentos respecto del canal de Suez, temas de empresas también, hasta el punto de que, y resulta ciertamente hilarante, cuando el Imperio Otomano entra en guerra, el sultán de la Sublime Puerta dice, para justificarse, que ha descubierto que el Kaiser Guillermo es heredero directo del profeta Muhammad para poder justificar el llamamiento a una yihad. Repetid eso, por favor. Para poder justificar la entrada en guerra y poder decir a los otomanos, vamos con nuestros hermanos alemanes, Correcto. Pensó que la mejor manera era decir, sí, es que vamos porque el Kaiser alemán, Guillermo II, es heredero lineal en familia del profeta Muhammad, el profeta Mahoma.
Qué fantástico. Y al final, lo que nos decías, Gustavo, al final es el fin también, esta guerra es el fin del Imperio Otomano. Es el fin del Imperio Otomano porque era un imperio que quedaba también, que estaba muy atrasado culturalmente, se había estancado, social, económicamente, de muchas formas. Aprovecha también el conflicto, pues los árabes para hacer su revolución e independizarse del imperio, con la ayuda de los británicos, obviamente, y del famoso Lawrence de Arabia. Y también en este conflicto pues emerge la figura, que Juan Carlos me lo ha dejado en bandeja porque sabía que iba a nombrar, que sale la batalla de Galípoli, que es el gran conflicto armado de la Primera Guerra Mundial en este territorio, donde emerge un gran comandante de las fuerzas otomanas, que es Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? El primer presidente de la Turquía actual, ¿no? Y Atatürk, pues aparte de vencer en Galípoli, con muchas bajas en ambos bandos, pero al final supo contener el intento de invasión de Galípoli, que Churchill incluso defendió años después, y yo también considero que podía haber sido una gran idea, pero fallaron muchísimas cosas, entre ellas inteligencia del territorio y demás. Pero es verdad que esta batalla pues le da mucho prestigio y renombre a Atatürk, y Atatürk pues logra, con las ideas que ya venía desarrollando, porque Atatürk antes de la Primera Guerra Mundial ya enseñaba entre los oficiales del ejército, pues enseñaba filosofía, enseñaba cultura, educaba, ¿no? Era una especie de profesor, por decirlo de alguna manera, e intentaba paliar un poco los defectos que tenía el régimen otomano. Y Atatürk pues después de esto ya se hizo muy popular y fue capaz de acabar con ese régimen del sultanato e instaurar la república que conocemos como Turquía. Lo cual es curioso porque hubo un tratado de paz con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano colapsa. Estaba el movimiento de los jóvenes turcos. Ahí hubo el tema, en parte provocado por lo que comenté de la ofensiva sobre el Imperio ruso, con esa dualidad de los armenios y de los kurdos a un lado y a otro de la frontera, para intentar llevar a cabo, cosa que hicieron, el genocidio armenio, con la idea de vamos a acabar con ellos porque pueden estar con el otro. Pero esa excusa hizo que mataran a cientos de miles de armenios intensivamente en uno de los únicos 3 genocidios que hay en el siglo XX, que son la Shoah, el armenio, y el de Ruanda de 1994. Es negado a día de hoy por Turquía. Después de eso, se intentó hacer un acuerdo, más allá de lo que es el acuerdo Sykes-Picot, que no opera para lo que estamos tratando ahora. Hubo un tratado para intentar dar salida a una internacionalización de los Dardanelos, que es la salida del Bósforo, Constantinopla, en dirección hacia el Mediterráneo. Había un tratado internacional, incluso participación de Grecia en el territorio, pero esa Esmirna es una de las ciudades costeras en tradición helénica, fue visto mal, porque se veía un despiece de, bueno, los otomanos turcos dijeron, bueno, hemos perdido los territorios que eran de habla árabe, porque hay un elemento que es troncal que creo que puede ser interesante el mencionarlo. ¿Por qué en el Imperio Otomano no se habla turco y se habla árabe? Porque la Sagrada Escritura se debe leer en árabe, sobre todo dentro del Islam. Fuera del Islam te permiten hablarlo y leerlo en lengua vernácula, pero dentro del Islam solo en árabe, única y exclusivamente en árabe. Por eso la posición predominante del árabe sobre el turco en el Imperio Otomano fuera de Turquía. Cuando se parte el Imperio Otomano, dicen, bueno, esa zona a fin de cuentas hablaba árabe, así que... Pero dentro de Turquía, de la propia Turquía, hacer divisiones, como entregarle un tercio a los griegos, eso no puede ser. Y se meten en la guerra de 1921-23. Luego hay un nuevo tratado para solidificar las fronteras tal y como estaban. Con lo cual esa zona también, más allá del final propiamente de la Primera Guerra Mundial, hubo conflictividad a posteriori que tuvo su cierta resonancia. Bien, ¿a dónde vamos ahora? ¿Entramos un poco en la Segunda Guerra Mundial?
Yo aprovecho, chicos, tengo que ausentarme porque tengo que ir a por los niños. Pero si quieres, cortamos aquí y podemos seguir. Y podemos seguir con final de la segunda, otro día, final de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y actualidad. Perfecto. No sé cómo lo ve Juan Carlos, pero yo me Bien, de acuerdo. Pues lo dejamos aquí esperando una segunda parte. Así que a los que hayan llegado hasta aquí, que sepan que va a haber una segunda parte mucho más interesante, más rica, más en detalle, porque entran los Panzer, entran los osos rusos y entran todo lo grande de la época del 35 al 2000. Así que va a ser espectacular. Así que estén atentos porque viene lo chido, viene lo grande, viene lo más emocionante. Así que volveremos con esa segunda parte próximamente. Gracias.